Me quedé allí, inmóvil en las sombras del callejón tenuemente iluminado detrás de la tienda, con el corazón latiendo como un tambor en mi pecho. Los sonidos vibrantes del festival se desvanecieron en un rugido sordo mientras observaba a Mariana, mi esposa, reír y apoyarse en el cálido abrazo de otro hombre. Era una escena que parecía surrealista, como un cruel giro del destino, y sin embargo, estaba sucediendo ante mis propios ojos. Las luces parpadeantes de los puestos cercanos proyectaban un suave resplandor sobre sus rostros, iluminando la intimidad de su momento compartido. Siempre había confiado en Mariana, creído en el amor que habíamos construido a lo largo de los años. Pero mientras la observaba, la forma en que echaba la cabeza hacia atrás riendo, la forma en que sus dedos rozaban el brazo del tendero, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Era como si los cimientos de nuestra vida juntos se estuvieran desmoronando y yo fuera incapaz de detenerlo. El tendero, un hombre carismático con una sonrisa fácil, se acercó más y susurró algo que la hizo sonrojar. Pude ver la chispa en sus ojos, una luz que no había visto en mucho tiempo, y que cortó más profundamente que cualquier cuchillo. Los recuerdos inundaron mi mente, el día de nuestra boda, su aspecto con el vestido blanco, las promesas que nos hicimos. Siempre había pensado que éramos la envidia de nuestros amigos, la pareja a la que todos aspiraban a ser. Pero ahora, de pie en las sombras, me sentía como un fantasma que acechaba mi propia vida, viendo cómo la mujer que amaba se me escapaba, pieza a pieza. Mariana había estado trabajando hasta tarde con más frecuencia, alegando que era por el bien de nuestra familia, que sus noches en la tienda eran necesarias para mantener nuestras finanzas a flote. Yo le había creído, convenciéndome de que su dedicación era una prueba de su amor por nosotros. Pero ahora, al verla entrelazada con otro hombre, me di cuenta de lo ingenua que había sido. La verdad era una píldora amarga de tragar, y la sentí alojada en mi garganta, asfixiándome. Quería gritar, enfrentarme a ellos en ese mismo momento, pero estaba paralizado por la incredulidad. En su lugar, me quedé allí, como testigo silencioso de mi propio desamor. La risa resonó en mis oídos, una melodía inquietante que se reproduciría en mi mente mucho después de que este momento hubiera pasado. Podía ver la forma en que ella se inclinaba hacia él, la forma en que su cuerpo respondía a su presencia, y me revolvió el estómago. Mientras compartían una risa secreta, sentí una oleada de ira mezclada con una abrumadora sensación de traición. ¿Cómo pudo hacerme esto a mí? ¿A nosotros? Yo le había dado todo, mi corazón, mi confianza, mi vida. Y, sin embargo, ahí estaba ella, traicionándome de la manera más íntima posible. El mundo a mi alrededor se volvió borroso mientras luchaba por procesar la realidad de lo que estaba presenciando. Pensé en nuestro hijo, inocente e inconsciente del caos que se desarrollaba en las sombras. ¿Cómo podía protegerlos de esto? ¿Cómo podía protegerlos de la verdad de que su madre no era la mujer que yo creía que era? En ese momento, el tendero se inclinó más y pude ver cómo le ahuecaba la cara con las manos, rozándole la mejilla con el pulgar. Era un gesto de afecto que se me clavó como una daga en el corazón. Quería correr hacia ellos, separarlos, exigirles respuestas, pero estaba clavada en el sitio, como una espectadora de mi propia vida. En ese momento, me di cuenta de que no se trataba solo de infidelidad, se trataba de desentrañar todo lo que creía saber. La risa se desvaneció, reemplazada por un silencio ensordecedor en mi mente mientras me daba la vuelta, con el corazón oprimido por el peso de la traición. Volví a tropezar con la multitud, el vibrante festival ahora un borrón de colores y sonidos que se sentían extraños y distantes. Necesitaba enfrentarme a ella, exigirle la verdad, pero una parte de mí estaba aterrorizada por lo que esa verdad revelaría. Mientras me alejaba, sentí que los pedazos de mi vida se me escurrían entre los dedos y supe que nada volvería a ser igual. El aire nocturno era fresco contra mi piel, pero por dentro ardía con una mezcla de ira y desesperación. Tenía que encontrar la manera de enfrentarme a Mariana, de hacerle afrontar la realidad de sus actos. Pero por ahora, me quedaba la inquietante imagen de su risa, un sonido que resonaría para siempre en mi mente como recordatorio del amor que creía que compartíamos, ahora manchado por la traición.
mientras regresaba a casa, sentí el peso del mundo sobre mis hombros, sabiendo que la confrontación llegaría y que, cuando lo hiciera, lo cambiaría todo. El camino que tenía por delante era incierto, pero una cosa estaba clara, no dejaría que esta traición me definiera. Lucharía por la verdad, por mi familia y por el amor que una vez había sentido tan puros. Pero primero, tenía que reunir fuerzas para enfrentarme a la mujer que creía conocer, la mujer que había destrozado mi corazón en las sombras de aquel callejón. Entré tambaleándome por la puerta principal, con el corazón aún acelerado por la traición que acababa de presenciar. Las vibrantes luces del festival se desvanecieron en la oscuridad de nuestra casa y el silencio se hizo asfixiante. Todavía podía oír los ecos de la risa de Mariana, como bailaba en el aire, mezclándose con el calor de la noche. Pero ahora, había sido reemplazada por un vacío escalofriante que se instaló en lo más profundo de mi pecho. Al entrar en el salón, vislumbré a Mariana a través de la puerta de la cocina. Estaba de pie junto a la encimera, de espaldas a mí, aparentemente perdida en sus pensamientos. Quería gritar, enfrentarme a ella en ese mismo momento, pero las palabras se me atragantaron. En su lugar, me tomé un momento para recomponerme, para reunir los fragmentos de mi corazón destrozado. Mariana, grité finalmente, con la voz temblorosa por una mezcla de ira y dolor. Se dio la vuelta, y su expresión pasó de la sorpresa a algo que no pude descifrar. Tenemos que hablar. Ella dudó, apartando la mirada como si buscara una escapatoria. ¿Puede esperar? Estoy ocupada, respondió con tono desdeñoso, pero pude ver la tensión en sus hombros. No, no puede esperar, insistí, acercándome. Te vi esta noche. Con él. Las palabras flotaban en el aire, pesadas y sofocantes. Vi cómo su rostro palidecía, como el color se le iba de las mejillas. ¿De qué estás hablando?, tartamudeó, pero pude ver la culpa parpadeando en sus ojos. Estás siendo ridícula. ¿Ridícula? Repetí yo, alzando la voz. Te he visto, Mariana. Te vi con ese tendero, riéndote y tocándolo como solías tocarme a mí. ¿Cómo has podido hacer algo así? Su expresión se endureció y pude ver cómo se alzaban aún más los muros que se había construido a su alrededor. No lo entiendes, espetó, con voz defensiva. No sabes por lo que he pasado. Lo que has estado pasando. Sentí la ira hirviendo dentro de mí, un fuego que amenazaba con consumir todo a su paso. ¿Crees que no lo sé? Me has estado mintiendo, escondiéndote, ¿y para qué? ¿Una emoción? ¿Un momento de escape? Basta, gritó, con su voz resonando por toda la casa. No tienes derecho a juzgarme. No tienes ni idea de lo que es sentirse atrapado. Atrapada. La palabra me golpeó como un puñetazo en el estómago. Siempre había intentado ser su ancla, apoyarla en la oscuridad de su pasado, pero ahora sentía que me estaba rechazando. ¿Crees que esto se trata de que te sientas atrapada? ¿Y yo? ¿Y nuestra familia? Di un paso más hacia ella, apretando los puños a los lados, luchando contra las ganas de arremeter. Familia, se burló ella, entrecerrando los ojos. ¿Crees que una familia se construye sobre mentiras? Sobre fingir que todo es perfecto cuando no lo es. Entonces, ¿por qué no acudiste a mí?, exigí yo, con voz baja y peligrosa. ¿Por qué no hablaste conmigo en lugar de correr a los brazos de otro hombre? Porque no lo entenderías, gritó, con la frustración a punto de estallar. Estás tan centrada en tus propios sentimientos que no puedes ver cómo he estado sufriendo. Sentí el calor de la rabia recorriendo mis venas y, antes de poder detenerme, di otro paso adelante. ¿Crees que soy yo la que está ciega? Tú eres la que ha estado viviendo una mentira. En ese momento, la tensión se rompió como una cuerda tensa. Extendí la mano y la agarré del brazo, no para hacerle daño, sino para hacerle ver la realidad de lo que estaba haciendo. Tienes que afrontar esto, Mariana. No puedes seguir huyendo de tus problemas. Pero en lugar de responder, se apartó, con los ojos brillando de desafío. No me toques, escupió, y en ese instante sentí el peso de su rechazo. ¿Por qué haces esto?, pregunté, con la voz quebrada.
¿Por qué lo estás tirando todo por la borda? Porque estoy harta de fingir, gritó, con la voz quebrada. Estoy harta de ser la esposa perfecta, la madre perfecta, cuando no lo soy. Necesito algo más. Más, repetí, incrédulo. ¿Crees que acostarte con otra persona va a llenar ese vacío? Nos estás destruyendo. Quizá nunca estuvimos destinados a estar juntos, gritó, y las palabras me atravesaron como un cuchillo. En un momento de cegadora rabia, me abalancé hacia ella, con las emociones fuera de control. No quería hacerle daño, pero el dolor de la traición era abrumador. La empujé contra la encimera, agarrándome al borde con las manos mientras me inclinaba hacia ella, desesperado porque viera la verdad. Estás destrozando nuestra familia, Mariana. ¿No te das cuenta? Me miró, con los ojos muy abiertos de miedo y rabia, y por un breve momento vi a la mujer de la que me había enamorado. Pero rápidamente se reemplazó por una máscara de desafío. Aléjate de mí, gritó, empujándome hacia atrás con una fuerza sorprendente. Tropecé, la fuerza de su empujón me tomó por sorpresa. ¿Crees que puedes salirte con la tuya?, le grité, con mi voz resonando en la pequeña cocina. ¿Crees que puedes tirar todo por la borda y esperar que yo lo acepte? Quizás ya no me importa, respondió ella, con la voz temblando de emoción. Quizás ya no quiero intentar que esto funcione. Las palabras flotaban en el aire, pesadas y sofocantes. Sentí que el mundo a mi alrededor daba vueltas, la realidad de nuestra situación se derrumbaba como una ola. Nunca la había visto así, tan perdida y enfadada, y me aterrorizaba. Mariana, por favor, supliqué, con la voz más suave ahora. Podemos arreglar esto. Podemos hablar de ello. No me dejes fuera. Pero ella sacudió la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No sé si puedo, susurró, con la voz quebrada. No sé si quiero. En ese momento, sentí que las paredes se cerraban a mi alrededor, el peso de nuestros sueños destrozados presionándome como una manta pesada. Había luchado por nuestro amor, por nuestra familia, pero ahora sentía que la estaba perdiendo para siempre. Mientras estaba allí de pie, el silencio entre nosotros se hizo ensordecedor, un abismo que parecía imposible de salvar. Tenía que encontrar la manera de llegar a ella, de hacerle ver la verdad de lo que habíamos construido juntos. Pero al mirarla a los ojos, me di cuenta de que la batalla estaba lejos de terminar y que la lucha por nuestro amor no había hecho más que empezar. Estaba en la cocina, los restos de nuestra confrontación flotaban en el aire como una espesa niebla. Mariana se había ido furiosa al dormitorio, dejándome solo con el caos de mis pensamientos. Mi corazón se aceleró al recordar las palabras que habíamos intercambiado, la ira y el dolor eran más profundos de lo que jamás hubiera imaginado. Me sentía como un extraño en mi propia casa, un lugar que una vez estuvo lleno de risas y amor, ahora manchado por la traición. Mientras me apoyaba en el mostrador, eché un vistazo a la habitación, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera anclarme en esta tormenta de emociones. Las fotos familiares en la pared, que antes eran motivo de orgullo, ahora me parecían un cruel recordatorio de la vida que habíamos construido juntos. Podía ver las sonrisas congeladas en el tiempo, la felicidad que ahora se sentía tan lejana. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo no había visto las grietas que se estaban formando en nuestra relación? Respiré hondo, tratando de serenarme, pero el peso de la traición de Mariana me oprimía como un pesado sudario. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ahora. No podía dejar pasar esto sin comprender el alcance total de su engaño. Con determinación, me dirigí a nuestro dormitorio, cada paso cargado con la anticipación de lo que podría encontrar. Al entrar en la habitación, la encontré inquietantemente silenciosa. La cama estaba deshecha, las sábanas arrugadas por nuestra lucha anterior. Pude ver a Mariana sentada en el borde, de espaldas a mí, con los hombros temblando de sollozos silenciosos. Me dolió el corazón al verla, dividido entre el amor que aún sentía por ella y la ira que hervía justo debajo de la superficie. Mariana, dije en voz baja, apenas un susurro. Tenemos que hablar de esto. No puedo fingir que todo está bien.
Ella se volvió para mirarme, con los ojos rojos e hinchados, llenos de una mezcla de arrepentimiento y desafío. ¿Qué quieres que diga, Alejandro? ¿Que lo siento? ¿Que no quería hacerte daño? Porque no puedo cambiar lo que he hecho. Sentí una oleada de frustración. Necesito entender por qué, Mariana. ¿Por qué lo echarías todo por la borda por un momento de pasión? ¿Qué buscabas que no pudiste encontrar conmigo? Ella apartó la mirada, fijándola en el suelo como si las respuestas estuvieran ocultas en las fibras de la alfombra. No lo sé, admitió, con la voz temblorosa. Pensé que podría encontrar algo más, algo que me hiciera sentir viva de nuevo. Viva, repetí, incrédulo. ¿Crees que engañarme te haría sentir viva? Estás destruyendo nuestra familia, Mariana. Lo sé, gritó, con la voz quebrada. Sé que metí la pata, pero me sentía tan perdida. Pensé que podría recuperar el control de mi vida, algo que nunca tuve de niña. No pretendía que llegara tan lejos. Sus palabras tocaron una fibra sensible en lo más profundo de mí, y sentí un destello de comprensión mezclado con mi ira. Siempre había sabido de su problemático pasado, de las cicatrices que la marcaron, pero nunca me había dado cuenta de lo profundamente que afectaban sus decisiones. Podrías haber acudido a mí, dije, con la voz más suave ahora. Podríamos haber afrontado esto juntos. Tenía miedo, confesó, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No quería cargarte con mis problemas. Pensé que podía manejarlo sola. Di un paso más hacia ella, con el corazón dolorido por la mujer que una vez conocí. Pero no lo manejaste, ¿verdad? Huiste y ahora mira dónde estamos. Mientras el silencio nos envolvía, sentí una atracción hacia el pequeño escritorio en la esquina de la habitación. La había visto escribir allí antes, y una sensación persistente en mi interior me instó a revisarlo. Me acerqué, con el corazón acelerado, y abrí el cajón. Dentro, encontré un pequeño diario encuadernado en cuero, con las páginas desgastadas y llenas de la letra de Mariana. Dudé por un momento, el peso de lo que estaba a punto de hacer me oprimía. Pero necesitaba saber la verdad, comprender la profundidad de su traición. Abrí el diario, mis manos temblaban mientras comenzaba a leer. Las palabras se derramaron como un torrente, detallando su aventura con el tendero con vívidos detalles. Sentí que mi corazón se hundía al leer sobre sus encuentros secretos, los besos robados y las promesas que ella le había hecho. Cada línea era como una daga que atravesaba los restos de mi confianza. Podía ver la emoción en sus palabras, la emoción de lo prohibido, y me revolvió el estómago. Mariana, dije, con la voz temblando de emoción. ¿Cómo has podido escribir esto? ¿Cómo has podido traicionarme así? Se puso de pie, con el rostro pálido al darse cuenta de lo que había encontrado. Alejandro, por favor. No lo hagas. Interrumpí, alzando la voz. No puedes justificar esto. Has dejado tu corazón al descubierto por otra persona y yo me quedo aquí recogiendo los pedazos. No quería que pasara. Gritó, con desesperación en los ojos. Pensé que podría controlarlo, que no te afectaría a ti ni a nuestra familia. Controlar, escupí, con la ira a punto de estallar. ¿Crees que puedes controlar a quien haces daño? Has destrozado todo lo que construimos juntos. La tensión en la habitación llegó a un punto de ruptura y sentí que las paredes se cerraban a nuestro alrededor. Quería gritar, arremeter, pero en su lugar, sentí una profunda sensación de pérdida que me invadió. No puedo creer que nos hagas esto, dije, con la voz quebrada. A nuestro hijo. El rostro de Mariana se arrugó y, por un momento, vi la vulnerabilidad que había debajo de su bravuconería. Lo siento mucho, susurró, con la voz apenas audible. Nunca quise haceros daño. Pero el daño ya estaba hecho, y podía sentir el peso de nuestros sueños destrozados presionándome. Tenía que tomar una decisión, ¿podía perdonarla o era el fin de todo por lo que habíamos luchado? Mientras estaba allí de pie, con el diario entre mis manos, me di cuenta de que el camino por delante sería largo y doloroso. Pero una cosa estaba clara, no dejaría que esta traición me definiera. Lucharía por mi familia,
por el amor que una vez había sentido tan puro y por la oportunidad de reconstruir lo que se había perdido. Me quedé allí de pie, con el diario aún entre mis manos, el peso de su contenido presionándome como un ancla de plomo. Los ojos de Mariana estaban muy abiertos, llenos de una mezcla de miedo y desafío, y pude ver que los muros que había construido a su alrededor comenzaban a resquebrajarse. «Tienes que explicarme esto», exigí, con la voz temblorosa por una mezcla de ira y desolación. «¿Cómo pudiste escribir esas cosas? ¿Cómo pudiste traicionarme así?» «Por favor, Alejandro», suplicó con la voz quebrada. «Nunca quise que esto llegara tan lejos. Pensé que podría encontrar algo en mí que perdí hace mucho tiempo. Pensé que podría controlarlo». «¿Controlarlo?», repuse incrédulo. ¿Crees que puedes controlar a quien lastimas? Has destrozado todo lo que construimos juntos. No solo me has traicionado a mí, sino también a nuestro hijo. Su rostro se arrugó y, por un momento, vi la vulnerabilidad que había debajo de su bravuconería. Lo sé, susurró, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo siento mucho. No quería hacerte daño. Pensé que podría encontrar una manera de sentirme viva de nuevo, de escapar del dolor de mi pasado. Corriendo a los brazos de otro hombre, respondí, alzando la voz. ¿Crees que esa es la respuesta? ¿Crees que así arreglas las cosas? Estaba perdida, Alejandro, gritó, con la voz llena de desesperación. No sabía cómo hablarte de ello. No quería agobiarte con mis problemas. Pensé que podía manejarlo por mi cuenta. Manejarlo, escupí, con la ira hirviendo. Lo has estropeado todo. Has tirado nuestra familia por la borda por un fugaz momento de pasión. Lo sé, gritó, con la frustración hirviendo. Pero me sentía tan atrapada. Pensé que podría encontrar el control en mi vida, algo que nunca tuve de niña. No pretendía que llegara tan lejos. Sus palabras tocaron una fibra sensible en lo más profundo de mí, y sentí un destello de comprensión mezclado con mi ira. Siempre había sabido de su problemático pasado, de las cicatrices que la marcaron, pero nunca me había dado cuenta de lo profundamente que afectaban sus decisiones. Podrías haber acudido a mí, dije, con la voz más suave ahora. Podríamos haber afrontado esto juntos. Tenía miedo, confesó ella, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No quería cargarte con mis problemas. Pensé que podía manejarlo por mi cuenta. Di un paso más hacia ella, con el corazón dolorido por la mujer que una vez conocí. Pero no lo manejaste, ¿verdad? Huiste, y ahora mira dónde estamos. Mientras el silencio nos envolvía, sentí una atracción hacia el pequeño escritorio en la esquina de la habitación. La había visto escribir allí antes, y una sensación persistente en mi interior me instó a comprobarlo. Me acerqué, con el corazón acelerado, y abrí el cajón. Dentro, encontré un pequeño diario encuadernado en cuero, con las páginas desgastadas y llenas de la letra de Mariana. Dudé por un momento, el peso de lo que estaba a punto de hacer me oprimía. Pero necesitaba saber la verdad, comprender la profundidad de su traición. Abrí el diario. Mis manos temblaban mientras comenzaba a leer. Las palabras se derramaron como un torrente, detallando su aventura con el tendero con gran precisión. Sentí que se me paraba el corazón al leer sobre sus encuentros secretos, los besos robados y las promesas que ella le había hecho. Cada línea era como una daga que atravesaba los restos de mi confianza. Podía ver la emoción en sus palabras, la emoción de lo prohibido, y me revolvió el estómago. Mariana, dije, con la voz temblando de emoción. ¿Cómo has podido escribir esto? ¿Cómo has podido traicionarme así? Se puso de pie, con el rostro pálido al darse cuenta de lo que había encontrado. Alejandro, por favor. No. Interrumpí, alzando la voz. No puedes justificar esto. Has dejado al descubierto tu corazón por otra persona, y yo me quedo aquí recogiendo los pedazos. No quería que pasara. Gritó, con desesperación en los ojos. Pensé que podría controlarlo, que no te afectaría a ti ni a nuestra familia. ¿Controlarlo? Espeté, furioso. ¿Crees que puedes controlar a quien haces daño?
Has destrozado todo lo que construimos juntos. La tensión en la habitación llegó a un punto de ruptura y sentí que las paredes se cerraban a nuestro alrededor. Quería gritar, arremeter, pero en su lugar, sentí una profunda sensación de pérdida que me invadía. No puedo creer que nos hagas esto, dije, con la voz quebrada. A nuestro hijo. El rostro de Mariana se arrugó y, por un momento, vi la vulnerabilidad bajo su bravuconería. Lo siento mucho, susurró, con la voz apenas audible. Nunca quise haceros daño. Pero el daño ya estaba hecho, y podía sentir el peso de nuestros sueños destrozados presionándome. Tenía que tomar una decisión, podía perdonarla o era el fin de todo aquello por lo que habíamos luchado. Mientras estaba allí de pie, con el diario entre las manos, me di cuenta de que el camino que teníamos por delante sería largo y doloroso. Pero una cosa estaba clara, no dejaría que esta traición me definiera. Lucharía por mi familia, por el amor que una vez había sentido tan puro y por la oportunidad de reconstruir lo que se había perdido. Pero primero, tenía que reunir fuerzas para enfrentarme a la mujer que creía conocer, la mujer que había destrozado mi corazón en las sombras de aquel callejón. Me senté en el borde de nuestra cama, con el diario aún abierto en mis manos, las palabras se mezclaban mientras las lágrimas corrían por mi rostro. El peso de la traición de Mariana se abatió sobre mí como una niebla espesa, sofocante e implacable. Me sentí perdida, a la deriva en un mar de emociones que amenazaban con ahogarme. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo se había convertido en una extraña la mujer a la que amaba, enredada en una red de mentiras y engaños? Los recuerdos inundaron mi mente, el día de nuestra boda, las risas de nuestro hijo, los sueños que habíamos compartido. Cada recuerdo era como un cuchillo que se retorcía en mi corazón, un recordatorio de lo que habíamos perdido. Siempre había creído que el amor podía conquistarlo todo, que juntos podríamos capear cualquier tormenta. Pero ahora, sentada en el silencio de nuestro dormitorio, sentí que las paredes se cerraban, que la realidad de nuestra situación se derrumbaba a mi alrededor. Necesitaba hablar con alguien, encontrar una manera de procesar el caos que se arremolinaba en mi mente. Busqué mi teléfono, con los dedos temblorosos, mientras marcaba el número de mi mejor amigo, Carlos. Siempre había sido mi roca, la única persona con la que podía contar para que me escuchara y me diera buenos consejos. Cuando sonó el teléfono, sentí un rayo de esperanza de que tal vez él pudiera ayudarme a darle sentido a todo. Hola, Alejandro, respondió Carlos, con su voz cálida y familiar. ¿Qué pasa? ¿Puedes venir?, pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. Necesito hablar. Por supuesto. Estaré allí en unos minutos, respondió, y colgué, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que tenía que afrontar la verdad, pero no estaba seguro de estar preparado para la conversación que me esperaba. Cuando Carlos llegó, lo encontré de pie en la puerta, con una expresión preocupada en el rostro. ¿Qué pasa, tío?, preguntó, entrando y cerrando la puerta tras de sí. Le hice un gesto para que se sentara, con el corazón acelerado mientras me preparaba para compartir la confusión que me había consumido. Es Mariana, comencé, con la voz temblorosa. He descubierto que me ha estado engañando. La expresión de Carlos pasó de la preocupación a la conmoción. ¿Qué? ¿En serio? Asentí, el peso de mis palabras flotaba en el aire. La vi con otro hombre y luego encontré su diario. Está todo ahí, todo lo que ha hecho. Maldita sea, Alejandro, dijo él, pasándose una mano por el pelo. Lo siento mucho. ¿Cómo lo llevas? No lo sé, admití, con la voz quebrada. Siento como si todo mi mundo se hubiera puesto patas arriba. Pensaba que teníamos un buen matrimonio, pero ahora ni siquiera la reconozco. Carlos se inclinó hacia adelante, con los ojos llenos de empatía. ¿Has hablado con ella sobre ello? Me enfrenté a ella, respondí, con la ira burbujeando en la superficie. Pero me pareció que solo estaba poniendo excusas. Dijo que estaba perdida, que no sabía cómo hablarme de sus problemas. Pero, ¿cómo pudo pensar que engañarme era la respuesta? La gente hace locuras cuando se siente atrapada, dijo Carlos con suavidad. Pero eso no justifica sus acciones.
te mereces algo mejor. Es que no sé qué hacer, confesé, con la voz apenas por encima de un susurro. La amo, pero no puedo quitarme la sensación de que me ha traicionado de la peor manera posible. ¿Podré volver a confiar en ella? Carlos respiró hondo, con expresión seria. Esa es una pregunta difícil, amigo. La confianza es difícil de reconstruir una vez que se rompe. Tienes que decidir si estás dispuesto a luchar por tu matrimonio o si es hora de dejarlo. Sentí que se me formaba un nudo en el estómago al considerar sus palabras. Quiero luchar por nosotros, por nuestra familia. Pero no sé si ella está dispuesta a hacer lo mismo. ¿Has pensado en la terapia de pareja?, sugirió Carlos. Podría ayudaros a resolver vuestros problemas y averiguar si hay una salida. Asentí lentamente, la idea me resonaba. Quizá eso es lo que necesitamos. Una oportunidad para hablar las cosas con alguien que pueda ayudarnos a salir de este lío. Solo recuerda, Alejandro, dijo Carlos con voz firme. Mereces ser feliz. No dejes que sus acciones definan tu valía. Tienes que priorizar también tu propio bienestar. Mientras estaba sentado allí, el peso de sus palabras se posó sobre mí como una manta reconfortante. Me di cuenta de que había estado tan concentrado en salvar nuestro matrimonio que había descuidado mis propios sentimientos. Necesitaba encontrar una manera de sanar, independientemente de lo que pasara con Mariana. Gracias, Carlos, dije, con la voz llena de gratitud. Realmente necesitaba oír eso. De nada, amigo, respondió, con una sonrisa tranquilizadora. No estás solo en esto. Lo resolveremos juntos. Cuando se fue, sentí que una chispa de esperanza se encendía dentro de mí. Sabía que el camino por delante sería largo y lleno de desafíos, pero estaba decidido a afrontarlo de frente. Buscaría terapia, me enfrentaría a Mariana y exigiría la honestidad y transparencia que merecía. Pero lo más importante, recuperaría mi sentido de identidad, mi valor y mi felicidad. No dejaría que esta traición me definiera. Lucharía por mi familia, por el amor que una vez había sentido tan puro y por la oportunidad de reconstruir lo que se había perdido. Mientras estaba en la cama esa noche, con el diario aún abierto a mi lado, sentí que una sensación de claridad me invadía. No dejaría que el miedo dictara mis decisiones. Tomaría el control de mi vida y, pasara lo que pasara, saldría más fuerte al otro lado. Había pasado la noche reflexionando sobre todo, nuestro amor, nuestra familia y la dolorosa realidad de su traición. Sabía que tenía que enfocar esta conversación de manera diferente, con honestidad y vulnerabilidad, si queríamos tener alguna posibilidad de sanar. Mariana, llamé, con voz firme pero llena de emoción. Ella apareció en la puerta, con una expresión que era una mezcla de aprensión y resignación. Tenemos que hablar. No puedo seguir fingiendo que todo está bien. Ella asintió lentamente, con la mirada baja. Lo sé. He estado evitando esto, pero no podemos seguir viviendo así. Respiré hondo y ordené mis pensamientos. Necesito que entiendas lo profundamente que me han herido tus acciones. Me siento traicionada, no solo por tu infidelidad, sino por las mentiras y los secretos. Pensé que teníamos una relación basada en la confianza, y ahora siento que ni siquiera te conozco. Los ojos de Mariana se llenaron de lágrimas y se acercó a mí, con la voz temblorosa. Nunca quise hacerte daño, Alejandro. Estaba perdida y pensé que podría encontrar algo fuera de nuestro matrimonio que me faltaba. Pero ahora veo lo equivocada que estaba. ¿Por qué no acudiste a mí?, pregunté con voz suave. ¿Por qué no me hablaste de cómo te sentías? Podríamos haber afrontado esto juntos. Tenía miedo, admitió con la voz entrecortada. No quería cargarte con mis problemas. Pensé que podría manejarlo sola, pero solo empeoré las cosas. Sentí un destello de comprensión, pero el dolor aún persistía. Tienes que darte cuenta de que huir de tus problemas solo conduce a más dolor. Quiero ayudarte, pero necesito que seas sincera conmigo. No más secretos. Mariana asintió con la cabeza, secándose las lágrimas. Tienes razón. He sido egoísta y te he hecho daño de formas que no puedo ni empezar a expresar. Quiero arreglar esto, pero no sé cómo.
Quizá deberíamos plantearnos una terapia de pareja, sugerí, con el corazón acelerado ante la idea. Podría ayudarnos a resolver nuestros problemas y encontrar la manera de recuperar la confianza. Sus ojos se abrieron como platos y, por un momento, pude ver el miedo y la incertidumbre reflejarse en su rostro. ¿De verdad crees que eso podría ayudarnos? Creo que vale la pena intentarlo, respondí con voz firme. No podemos seguir así, fingiendo que todo va bien cuando no es así. Tenemos que enfrentarnos juntos a nuestros demonios. Mariana respiró hondo y su expresión pasó del miedo a la determinación. Quiero intentarlo, Alejandro. Quiero luchar por nosotros, por nuestra familia. Sé que he cometido errores, pero estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para arreglar las cosas. Sentí una oleada de esperanza ante sus palabras, un destello del amor que una vez compartimos. Entonces comprometámonos juntos. No podemos cambiar el pasado, pero podemos trabajar en nuestro futuro. Mientras estábamos allí de pie, la tensión entre nosotros comenzó a disiparse, reemplazada por un sentido de propósito compartido. Pude ver la vulnerabilidad en sus ojos, la comprensión de que ambos teníamos defectos, pero aún éramos capaces de crecer y sanar. Gracias por estar dispuesta a intentarlo, dije, con sinceridad en mi voz. Sé que esto no será fácil, pero creo que podemos superarlo si somos honestos el uno con el otro. Mariana asintió con la cabeza, y una pequeña sonrisa se abrió paso entre sus lágrimas. Quiero ser la esposa que te mereces, Alejandro. Quiero ser la madre que nuestro hijo necesita. Estoy dispuesta a afrontar esto juntos. En ese momento, sentí un renovado compromiso con nuestro matrimonio. Teníamos un largo camino por delante, lleno de desafíos y conversaciones difíciles, pero estaba dispuesto a luchar por el amor que una vez había sido tan puro. Mientras nos abrazábamos, sentí el calor de su cuerpo contra el mío, un recordatorio de la conexión que aún compartíamos. No sería fácil, pero estaba decidido a reconstruir nuestra relación, ladrillo a ladrillo, hasta que saliéramos más fuertes al otro lado. La sala estaba en silencio, el aire estaba cargado de expectación mientras me sentaba junto a Mariana en la consulta de la terapeuta. Las paredes estaban pintadas de un relajante tono azul, adornadas con arte abstracto que parecía reflejar la complejidad de nuestras emociones. Podía sentir la tensión que se irradiaba entre nosotras, un recordatorio palpable de la confusión a la que nos habíamos enfrentado en las últimas semanas. Esta era nuestra primera sesión de terapia, y estaba nerviosa y esperanzada por lo que nos esperaba. Gracias a las dos por estar aquí hoy, dijo la terapeuta, con voz cálida y acogedora. Sé que este puede ser un paso difícil, pero es valiente. Quiero que este sea un espacio seguro para que ambas expresen sus sentimientos y trabajen en los desafíos de su relación. Miré a Mariana, que estaba sentada con las manos apretadas en el regazo y la mirada baja. Pude ver la vulnerabilidad en su postura, el peso de nuestras recientes dificultades presionándola. Extendí la mano, puse la mía sobre la suya, ofreciendo un gesto silencioso de apoyo. Empecemos hablando de lo que te ha traído aquí, sugirió la terapeuta, mirándome expectante. Respiré hondo, sintiendo como el peso de mis emociones se hinchaba dentro de mí. Descubrí que mi mujer me ha sido infiel, comencé, con voz firme pero llena de dolor. La vi con otro hombre y luego descubrí su diario, que detallaba su aventura. Destrozó mi confianza y me dejó sintiéndome perdido. Los ojos de Mariana se llenaron de lágrimas mientras escuchaba mis palabras. Nunca quise hacerle daño, dijo con voz temblorosa. Estaba luchando contra mis propios demonios y pensé que podría encontrar algo fuera de nuestro matrimonio que me faltaba. Pero ahora veo lo equivocada que estaba. El terapeuta asintió, animándola a continuar. Mariana, ¿puedes compartir más sobre lo que te llevó a buscar consuelo fuera de tu matrimonio? Me sentí atrapada, admitió con la voz entrecortada. Pensé que podía manejar mis problemas por mi cuenta, pero estaba asustada y perdida. No sabía cómo hablar con Alejandro sobre lo que sentía. Pensé que podría encontrar el control en mi vida, pero en cambio, solo creé más caos. Mientras hablaba, sentí una mezcla de ira y empatía. Siempre había sabido de su problemático pasado,
pero escuchar su vulnerabilidad al descubierto frente a un extraño me hizo darme cuenta de cuán profundamente sus experiencias habían moldeado sus elecciones. Ojalá hubieras acudido a mí, dije, suavizando mi voz. Te habría escuchado. Podríamos haber enfrentado esto juntos. Lo sé, respondió ella, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Fui egoísta y te hice daño de formas que ni siquiera puedo expresar. Quiero arreglar esto, pero no sé cómo. El terapeuta intervino con delicadeza. Es importante reconocer el dolor y el daño, pero es igualmente importante centrarse en la curación. ¿Qué pasos podéis dar para recuperar la confianza y fortalecer vuestra relación de cara al futuro? Me tomé un momento para ordenar mis pensamientos. Quiero comprometerme con este matrimonio, dije con voz llena de determinación. Quiero trabajar en nuestra comunicación y ser sinceros el uno con el otro. Sé que no será fácil, pero creo que podemos superarlo si ambos estamos dispuestos a esforzarnos. Mariana asintió con la cabeza, con expresión seria. Yo también quiero eso. Quiero ser la esposa que te mereces, Alejandro. Quiero ser la madre que nuestro hijo necesita. Estoy dispuesta a afrontar esto juntos. El terapeuta sonrió, percibiendo el cambio en nuestra dinámica. Es un gran comienzo. Establecer metas para vuestra relación puede ayudaros a guiaros a ambos en este viaje. ¿Qué metas específicas os gustaría establecer? Miré a Mariana e intercambiamos una mirada cómplice. Creo que deberíamos priorizar la comunicación abierta, sugerí. No más secretos. Necesitamos ser honestos sobre nuestros sentimientos, incluso cuando es difícil. Y quiero trabajar en mis propios problemas, añadió Mariana con voz firme. Necesito enfrentarme a mi pasado y aprender a comunicar mis sentimientos sin huir. La terapeuta asintió, animándonos. Esos son objetivos excelentes. Recuerden, la curación lleva tiempo, y está bien dar pequeños pasos. Celebren su progreso, por pequeño que sea. A medida que la sesión avanzaba, sentí que una sensación de esperanza comenzaba a florecer dentro de mí. Por fin estábamos abordando los problemas que habían asolado nuestro matrimonio y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos en el camino correcto. Cuando la sesión llegó a su fin, salí de la oficina con un renovado sentido de propósito. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba decidido a luchar por nuestro amor y nuestra familia. Mientras caminábamos hacia el coche, tomé la mano de Mariana y entrelazamos nuestros dedos. Podemos hacerlo, dije con voz llena de convicción. Juntos enfrentaremos lo que sea que se nos presente. Ella me miró, y una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro entre lágrimas. Yo también lo creo, Alejandro. Estoy dispuesta a luchar por nosotros. En ese momento, sentí que una chispa de esperanza se encendía dentro de mí. Teníamos un largo camino por delante, pero estaba dispuesta a afrontar los desafíos, sabiendo que juntos podríamos reconstruir lo que se había perdido. Mientras conducíamos a casa, sentí una sensación de paz que me invadió. Estábamos dando los primeros pasos hacia la curación y, por primera vez en mucho tiempo, creí que el amor podía conquistar incluso las heridas más profundas.